Bueno, vamos a iniciar con el tema del MRU para quinto de secundaria. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos en el primer sector de la pantalla. Por lo tanto, en ese sector vamos a empezar a anotar todos los datos. A continuación vamos a ir dando lectura y de esa manera vamos a identificar todos nuestros datos. Vamos a entender que para nuestros datos vamos a utilizar las variables que serían X, pues, que lo voy a utilizar para distancia, T, que sería para tiempo, y finalmente velocidad, que es la letra B. Dando lectura a nuestro ejercicio, vamos a identificar que nos habla de 8 metros, que un automóvil recorre 8 metros. Esto implica que X, en este caso, vale 8 metros. ¿Por qué 8 metros X? Porque X representa las distancias y las distancias se miden en metros. Por lo tanto, aquí vamos a poner nosotros el dato de 8 metros. Seguimos dando lectura y obtenemos otro dato. Nos dice 2 segundos. Ese dato de 2 segundos corresponde a tiempo, la letra T, 2 segundos. Finalmente viene la pregunta y nos dice cuál es la velocidad. Estaría consultándonos acerca de la velocidad. Y como está como signo de interrogación y pregunta, por lo tanto la velocidad es la variable que debemos de obtener, es la interrogante. A continuación vamos a realizar un análisis del Sistema Internacional de Medidas. Lo voy a anotar por ese sector. El Sistema Internacional de Medidas, la distancia se va a medirse en metros, la velocidad se va a medir en metros sobre segundo, luego el tiempo se va a medir en segundos. Esos son los datos del Sistema Internacional. Mis datos tienen que coincidir con ese sistema. Vamos a verificar uno por uno los datos. Según el Sistema Internacional, la distancia tiene que ser metros y en nuestros datos sí está en metros. La velocidad tiene que ser metros sobre segundo. Y en nuestros datos la velocidad no lo tenemos todavía. Enseguida vamos a calcularlo, pero automáticamente vamos a ponerlo metros sobre segundo. El tiempo tiene que ser segundo y exactamente nuestro dato también es segundo. Por lo tanto, nuestros datos cumplen el Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, no tendríamos que realizar nada más. A continuación voy a realizar el dibujo o esquema. Para el dibujo o esquema me voy a ayudar con estas figuras. Esta figura que estoy arrastrando va a representar el piso o superficie del objeto que se va a desplazar. Por lo tanto, voy a anotar por este sector que voy a realizar en este sector lo que es el gráfico o dibujo de nuestro ejercicio. Y esa figura rectangular representaría el piso o superficie. Voy a utilizar luego esta otra figura, este círculo, para representar al objeto que se mueve, en este caso al automóvil. Eso va a representar el automóvil. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, en nuestro ejemplo, de que este automóvil se va a desplazar, ¿ya? Hacia adelante. Por lo tanto, voy a representar esto mediante una flecha. Esa flecha va a representar el movimiento de este objeto, ¿no? Y esa flecha representaría en realidad la velocidad y se le pone la letra B. El objeto que estamos viendo en el dibujo se va a desplazar hasta una cierta distancia, es decir, llegaría más o menos hasta este lugar donde voy a dibujar una silueta de nuestro objeto, llegaría por ahí. Por lo tanto, voy a completar el dibujo diciendo de que desde donde inicia hasta donde llega el objeto, en total, este objeto habría recorrido una cierta distancia, ya una cierta distancia, y a esa distancia vamos a llamarlo X. Y todo ese trayecto habría tardado un determinado tiempo T, y de esa manera habríamos acabado nuestro dibujo. Ahora voy a ir a la parte más importante del ejercicio, que es la resolución. Lo voy a anotar por este sector. Vamos a realizar ahora la resolución del ejercicio, en el que vamos a resolver la variable que nos estaba pidiendo. Para esto voy a elegirme una de las fórmulas que tenemos nosotros en pantalla. La fórmula que yo voy a emplear en este caso es esta fórmula que se encuentra por acá. Con esa fórmula puedo calcular la velocidad. Y justo en este ejercicio nos pide la velocidad. Por lo tanto, esa fórmula lo voy a copiar. Es una fracción. En la parte de abajo tendríamos la letra T. En la parte de arriba tenemos la letra D de distancia. En mi caso yo estoy utilizando la letra X, que igual representa distancia.
Una vez que tengo la fórmula, lo único que me quedaría es reemplazar los datos. Es decir, tendríamos en este caso que la velocidad va a ser igual, fracción, x en mi ejercicio vale 8. Tiempo en mi ejercicio vale 2 en los datos, ¿no? Finalmente voy a realizar ese cociente. 8 dividido entre 2, ese resultado sale 4. Y finalmente voy a ponerle la unidad de medida entre corchetes. Y dijimos que según el sistema internacional, la unidad de medida automáticamente de la velocidad sería metros sobre segundos. Y de esta manera habría obtenido la velocidad, que es lo que me pedía en este ejercicio. Vamos a continuar ahora con este segundo ejemplo, que igual es de la práctica. Vamos a hacer lo mismo. Primeramente por este sector voy a anotar los datos del ejercicio. Anotamos entonces datos. Y voy a proceder a dar lectura a mi ejercicio. Pero previamente voy a anotarme las variables que se manejan, que sería en este caso X, T de tiempo y finalmente velocidad. Esas tres variables vamos a ir manejando. X, vamos a ir buscando, ¿no? En esos datos. Nos dice un niño va caminando con una velocidad de 2. Entonces, este dato que nos da por acá, que es de 2 metros sobre segundo, corresponde a la velocidad. Eso corresponde a la velocidad. 2 metros sobre segundo. Seguimos dando lectura, llegamos a una pregunta, ¿cuánto espacio recorrerá? Aquí ya nos está preguntando, ¿cuánto espacio recorrerá? En esa oración, en esa frase nos está indicando o nos está preguntando acerca del espacio o distancia, ¿no? Que sería X, y nos está preguntando, por lo tanto, está entre signos de interrogación. Luego nos dice si va caminando durante 150 segundos. Eso ya correspondería a tiempo. Tiempo para este ejercicio es de 150 segundos. Ya habríamos realizado los datos. Ahora voy a verificar el sistema internacional. Para el sistema internacional de medidas, vamos a verificar que los datos cumplan ese sistema, ¿no? El sistema internacional nos indica que las distancias tienen que ser en metros, y en mi caso el resultado no lo tengo todavía, enseguida lo vamos a calcular, pero automáticamente le vamos a poner nosotros la unidad de metro. La velocidad tiene que ser metros sobre segundo. En nuestro caso, sí, efectivamente, tendríamos metros sobre segundo. El tiempo tiene que ser segundo, y en nuestro caso también cumplimos esa condición, ese requisito. Ahora voy a realizar el gráfico o dibujo. Vamos a anotar entonces en la parte de abajo, en este sector yo voy a realizar el gráfico o dibujo de nuestro ejercicio. El gráfico o dibujo va a ser muy similar al anterior ejercicio, por lo tanto me voy a ayudarme con este objeto rectangular para representar el piso o superficie. Este va a representar entonces el piso o superficie por donde se va a mover el objeto. En el ejercicio me está hablándome acerca de un niño. Entonces, puedo dibujar un niño o un punto para representar a ese niño. En este caso, yo lo voy a dibujar de esta manera, ¿no? Esto va a representar al niño que estamos analizando en este ejercicio. Va a realizar un cierto desplazamiento, va a empezar a moverse con una cierta velocidad y va a llegar hasta un determinado lugar. Más adelante llegaría más o menos por acá. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro dibujo. Me faltaría completar algunas variables, ¿no? Como por ejemplo, que este objeto, bueno, este niño, desde que inicia hasta que llega a su destino, ha recorrido una cierta distancia. Entonces aquí ha recorrido una cierta distancia y habría
tardado un determinado tiempo en toda esa distancia. Y nuestro dibujo ya estaría concluido. Ahora vamos a empezar a realizar nuestra resolución final. Y eso lo voy a anotar por acá. Aquí voy a poner yo la resolución. La resolución final. Para la resolución vamos a elegirnos una fórmula, pero esta fórmula va a estar en función a lo que yo quiero buscar. En este ejercicio el objetivo final es obtener X, eso es lo que nos pide calcular. De nuestro formulario voy a buscar una fórmula que tenga esa variable X despejada, ¿no? La fórmula que voy a utilizar es la que está en este extremo superior. Esa fórmula voy a emplear, por lo tanto lo voy a copiar. X, esto es igual, velocidad multiplicado por el tiempo. Ahora voy a empezar a reemplazar los datos a esa fórmula. Simplemente voy a reemplazar, es decir, tendríamos acá que X es igual, la velocidad según mis datos vale 2. Aquí le ponemos 2, lo voy a poner en un paréntesis para indicar el producto, porque aquí hay un producto. El tiempo según nuestros datos es de 150, de 150. Finalmente voy a realizar la multiplicación respectiva, es decir, X va a ser igual, voy a multiplicar 2 por 150, me voy a ayudar con esta calculadora, aunque es sencilla la multiplicación, pero lo vamos a revisar, 2 por 150, el resultado sale 300. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio sería 300. Me faltan las unidades de medida, entre corchetes siempre, ¿no? La unidad de medida de distancia, habíamos indicado que por el sistema internacional es metro y ponemos ese dato de la unidad de medida. Por lo tanto, con esto habríamos acabado este nuevo ejemplo. Ahora vamos a proceder con este nuevo ejemplo. Aquí en pantalla estoy mostrando un nuevo ejercicio y vamos a ver cómo resulta. Lo primero que voy a realizar es anotar los datos, como siempre hemos ido realizando. Entonces utilizamos este espacio de nuestra pizarra para anotar los datos. Aquí vamos a poner todos los datos. Y para esto vamos a dar lectura a nuestro ejercicio. El ejercicio nos dice, la longitud de una piscina es de 100 metros. Eso sería un dato, por lo tanto vamos a poner, ¿no? Pero me estaba olvidando antes. Tengo que utilizar aquí la variable es X, la primera variable. Luego tendríamos T de tiempo y finalmente velocidad, ¿no? Ese dato de 100 metros correspondería a distancia. Por lo tanto, le ponemos aquí 100 metros. Luego nos pide o nos da otro dato, en ese caso, cuando un nadador, nos está hablando de un nadador, parte desde un extremo y al llegar al otro extremo regresa hasta la mitad de la piscina, empleando 2 minutos. Aquí tendríamos nosotros 2 minutos. Tendríamos en ese caso el tiempo que vale 2 minutos. Tiempo sería 2 minutos y nos pide calcular la velocidad. Por lo tanto, la velocidad sería el signo de interrogación. Ahora tengo que realizar la verificación de que nuestros datos cumplan el sistema internacional. Vamos a verificar esa situación. Las distancias tienen que ser en metros. En nuestro caso, sí, efectivamente está en metros. Las velocidades tienen que ser metros sobre segundo. En nuestro caso, no tengo el valor, pero enseguida lo vamos a calcular. Automáticamente le vamos a ponerle metros sobre segundo. Lo que es tiempo tiene que ser segundo y en nuestro caso no está en segundo, estaríamos en minuto. Por lo tanto, antes de continuar tendríamos que convertir este tiempo en segundos. Entonces vamos a utilizar conversión de unidades. En este caso está bastante sencillo. Sabemos nosotros que un minuto es equivalente a 60 segundos. 2 minutos, entonces será equivalente a 120 segundos. Por lo tanto, 2 minutos va a ser igual a 120 segundos. La idea es que el tiempo sí o sí tiene que ser en segundos. Una vez que ya tengo los datos,
que cumplen el sistema internacional, voy a proceder a realizar nuestro gráfico o esquema. Lo voy a realizar por este sector. Aquí voy a anotar gráfico o esquema. Este gráfico va a representar a todo nuestro ejercicio para que podamos plantearlo de manera adecuada. Voy a bajar un poco la pizarra. De igual manera que los anteriores casos, voy a necesitar dibujar. En este caso me está hablando de una piscina. Por lo tanto, yo voy a representarlo de esta manera. En este sector estaría un extremo de la piscina y por este otro lado va a estar el otro extremo de la piscina. Entonces yo lo voy a anotar de esta manera. Estos representarían los extremos de la piscina, ¿no? Y aquí tendríamos nosotros todo lo que es el agua que estaría dentro de la piscina, ¿no? Todito es el agua que está dentro de la piscina. Ahora el nadador, o en este caso sí, está hablándonos de un nadador, el nadador estaría parado a este extremo de la piscina. Además, el ejercicio nos está indicando que el largo de la piscina es de 100 metros, es decir, desde que inicia hasta que llega al otro extremo de esta piscina, existe una distancia X, que en este caso vale 100 metros de distancia de toda la piscina. Además, nos está indicando que el tiempo es de 2 minutos o su equivalente de 120 segundos. Pero hay un pequeño detalle. En el enunciado, en el ejercicio nos dice que este nadador parte de un extremo y llega al otro extremo, luego regresa. Esta es una palabrita que nos está aumentando el ejercicio. Regresa hasta la mitad. Es decir, que el nadador empieza en este punto su movimiento, va a ir a cruzar toda esta piscina hasta llegar al otro extremo, pero regresa hasta la mitad, que más o menos yo calculo que va a ser por ahí. Entonces el recorrido es eh, más allá de los 100 metros. Recorre los 100 metros de la piscina, pero regresa hasta la mitad. Y si estamos hablando de la mitad, estaríamos hablando de 50 metros más. Por lo tanto, este nadador va a recorrer una distancia, ya no de 100, sino va a recorrer una distancia de 150 metros. 150 metros. Esa es la distancia que este nadador en total va a recorrer, ¿ya? Un recorrido de la piscina más la mitad que va a regresar. Y todo ese trayecto va a tardar 2 segundos. Una vez que ya tengo mi gráfico, ya tengo la interpretación, ahora sí voy a realizar la resolución. Entonces voy a anotar aquí la resolución. Para acá voy a anotar la resolución del ejercicio y con esto vamos a ir finalizando, ¿no? Para la resolución tengo que elegirme una de las fórmulas, cualquiera, ¿no? En este caso, bueno, no cualquiera, en realidad la fórmula que nos ayude a resolver. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Quiero calcular la velocidad. Tengo que buscar entonces una fórmula que esté despejado la velocidad. Y esa fórmula sería esta primera fórmula. Esa primera fórmula voy a utilizar entonces, primeramente lo voy a copiar, ¿no? Velocidad va a ser igual distancia sobre tiempo. El siguiente paso sería reemplazar todos los datos que ya los tendríamos. Velocidad va a ser igual, fracción, la distancia, según mis datos, en el gráfico hemos anotado, la distancia es 150. Reitero, no es 100, es 150. 100 es la distancia, el largo de la piscina. Y la distancia que va a recorrer este nadador es 150. El tiempo, según nuestros datos, es de 120. Entonces, el tiempo es de 120. Finalmente, me quedaría realizar esa división, ¿no? Voy a continuar aquí al lado. Digo que la velocidad va a ser igual. Voy a buscar la ayuda de una calculadora. Voy a dividir esos números, es decir, voy a dividir 150 dividido entre 120. Va a ser igual. Tengo como decimal. Este botoncito nos permite realizar la fracción. Y como fracción tendríamos 1.25. Es decir, que aquí vamos a tener nosotros 1.25 y con eso tendríamos la velocidad, ¿no? Ahora voy a poner la unidad de medida. Como estamos calculando una velocidad, la unidad de medida siempre es metros sobre segundo según el sistema internacional. Por lo tanto, este de aquí sería nuestro resultado final. La velocidad es 1.25 metros sobre segundo. Y con esto habríamos acabado este nuevo ejemplo.
Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos en pantalla el ejemplo número 8 de nuestra práctica. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es anotar todos los datos que vamos a ir identificando en nuestro enunciado. Para esto vamos a utilizar algunas variables, ¿no? En este caso sería X, una variable, tiempo es otra variable y velocidad, que es otra variable. Si damos lectura a nuestro ejercicio, nos dice cuántas horas durante un viaje hasta una ciudad sureña ubicado a 540 kilómetros si el bus marcha a razón de 45. Ya, nos está diciendo a un principio cuántas horas dura. Ya nos está haciendo esa cuestionante. Por lo tanto, al preguntarnos acerca de las horas, estaríamos hablando de tiempo. Eso es lo que tengo que obtener, el tiempo en un viaje, dice, ¿no? Hasta una ciudad ubicado a 450 kilómetros. Por lo tanto, este dato que está por acá estaría refiriéndose a distancia. La distancia se mide en kilómetros también. 540 kilómetros. Ya tengo otro dato. ¿Qué más nos dice? Si el bus marcha a razón de 45 kilómetros por hora. Entonces nosotros tendríamos que utilizar ese dato en velocidad. La velocidad va a ser 45 kilómetros sobre hora. ¿Listo? Ya tendríamos entonces nuestro ejercicio. Ahora, el siguiente paso es verificar que estos datos cumplan el sistema internacional. En este caso, no cumple ninguno. Es decir, las distancias tienen que ser, dijimos, en metros, pero no tengo metro. Aquí yo tengo kilómetro. La velocidad tiene que ser en metros sobre segundo, pero aquí tampoco lo tengo, ¿ya? Está en kilómetros sobre hora. Luego, los tiempos tienen que ser en segundos. Bueno, no tengo el resultado, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ver qué unidad le tocaría. Es decir, que todos nuestros datos no cumplen el sistema internacional. Lo que puedo hacer, tengo dos alternativas. La primera alternativa sería el de convertir todos mis datos al sistema internacional y tendré que convertir primeramente X y luego tendré que convertir la velocidad. Pero esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa es mantenerlo tal como está y al final, el resultado final simplemente cambiarlo a lo que es segundos. Es decir, según el sistema internacional, el tiempo tendría que estar en segundos, ¿no? Ah, pero me estaba olvidando de un aspecto. El ejercicio, fíjense, el ejercicio, en una parte del ejercicio nos dice al principio, ¿cuántas horas dura? Nos está preguntando. Por lo tanto, el ejercicio no nos está preguntando el resultado, obtenerlo en segundos, no. El ejercicio nos está pidiendo obtener el tiempo en horas, nos está obligando a obtener el tiempo en horas, ¿ya? Bajo esa condición, ya no voy a convertir al sistema internacional, voy a manejar otro sistema, ya no voy a manejar el sistema internacional. ¿Por qué motivo? Porque el ejercicio nos está pidiendo el dato en horas y horas no corresponde al sistema internacional. Además, ese dato de horas ya lo tengo aquí en la velocidad, por lo tanto, no voy a realizar la conversión de unidades. Ahora, a continuación, tendríamos que anotar el gráfico, ¿no? Entonces, eso lo voy a anotar en la parte de abajo. Aquí voy a anotar el gráfico. ¿Ya? Por aquí vamos a anotar el gráfico de nuestro ejercicio. Voy a bajar un poquito la pizarra. Y en este caso me voy a ayudar, obviamente, con estos objetos, ¿no? Este va a representar el piso o superficie por donde el objeto se va a desplazar. Luego voy a utilizar esto para representar a un objeto, ¿no? En este caso al automóvil que estaría realizando el viaje. Y el dibujo se va a repetir generalmente, ¿no? Es decir, este objeto se va a desplazar en esta dirección y eso va a representar la velocidad. Con una cierta velocidad, el objeto seguramente llegará a un determinado lugar que yo lo voy a representar con esta silueta. Va a llegar, digamos, el objeto hasta ahí. Desde que inicia hasta que llegas hasta su destino en el viaje, este objeto va a recorrer toda una distancia y se los representa de esa manera. Se le pone aquí una X, que es la distancia que has recorrido, y vamos a poner debajo la letra T de tiempo que tarda todo ese viaje. Perfecto, ya está nuestro dibujo. Ahora vamos a utilizar, vamos a realizar la parte de la resolución. Resolución. Voy a utilizar otro color. Vamos a utilizar aquí para la resolución. Listo, ya hemos puesto la parte de la resolución. Para la resolución tengo que escogerme una de las fórmulas que me plantea el ejercicio.
En este caso, ¿qué es lo que me pide? Para esto necesito ver qué es lo que yo tengo que calcular. En mi caso me estaría pidiendo el tiempo. Y para calcular el tiempo, esta es la fórmula que debo emplear. Entonces, esa fórmula que acabo de pintar, voy a utilizarlo. Según la fórmula, tiempo va a ser igual a una fracción. En la parte de abajo tengo que poner la velocidad y en la parte de arriba tengo que poner la distancia, me dice, ¿no? Pero en mi caso, yo estoy utilizando la letra X. Entonces, yo pondría la letra X. Puedes tú utilizar, si gustas, la letra D o la letra E. Al final, yo generalmente utilizo la letra X. Entonces, voy a empezar a reemplazar los datos, ¿no? En la parte de arriba tengo que poner yo el dato de X. Y es que según mis datos, esto vale 540. 540. La velocidad vale 45. Entonces voy a poner eso en la parte de abajo. Finalmente voy a dividir esos datos, ¿no? Voy a dividir con la ayuda de una calculadora. Lo voy a continuar al lado. Tiempo va a ser igual. Me ayudo con la calculadora para hacer la división. 540 dividido entre 45 igual sale 12 enteros. Por lo tanto, el resultado es de 12. Ahora, ¿qué unidad de medida voy a poner? No estamos trabajando con el sistema internacional en este ejercicio, por si acaso. La unidad que debo poner, dijimos que tiene que ser en horas. Entonces, ese es el resultado de nuestro ejercicio. Este viaje que va a realizarse va a durar 12 horas en total. Y con eso habríamos acabado este otro ejemplo. Ya, vamos a ver este otro ejemplo. El ejemplo 10 de la práctica. De igual forma, primeramente voy a anotar todos los datos que puedo identificar en el ejercicio. Aquí voy a poner datos y voy a proceder a revisar nuestro enunciado, ¿no? El enunciado dice, dos automóviles están frente a frente. En este caso ya nos está hablándonos de dos automóviles, ya no es uno solo. Dos automóviles están frente a frente, separados una distancia inicial de 500 metros, ¿no? Eso sería la distancia. En nuestro caso, la distancia manejamos la letra X. X vale 500 metros. 500 metros. Ya está. Vamos a seguir dando lectura. Nos dice luego, ambos automóviles parten al mismo tiempo. Luego, uno al encuentro del otro. Es bien importante ese término. Uno al encuentro del otro. Es decir, se van a encontrar. Ya se van a encontrar con velocidades de velocidad A vale 3, velocidad B vale 5. Esas dos velocidades las voy a copiar en los datos. Es decir, tendríamos velocidad de A, que vale 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Luego tengo que calcular la velocidad B, que vale 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es el tiempo de encuentro? Me estaría preguntándome del tiempo de encuentro específicamente. Por lo tanto, eso se lo vas a representar con la letra T y tiene un subíndice que sería la letra E de encuentro. Y esa es la interrogante. Tengo que calcular tiempo de encuentro. Ahora, estos datos que he anotado tienen que cumplir con el Sistema Internacional de Medidas. Ese es el objetivo, tiene que cumplir. En nuestro caso vamos a verificar si es así. Además, el ejercicio no nos pide una unidad en específico. Cuando no nos pide, siempre vamos a manejar el sistema internacional. La distancia tiene que ser metros. Y efectivamente lo tengo en metros. La velocidad tiene que ser metros sobre segundo. Tenemos dos velocidades, ambos son metros sobre segundo. Está perfecto. El tiempo tiene que ser segundos. No lo tenemos, pero enseguida el resultado que vamos a obtener, automáticamente le vamos a ponerle segundos. De esta manera ya hemos verificado nuestros datos. Ahora tengo que realizar el gráfico, ¿ya? Para el gráfico voy a realizar lo siguiente. Primeramente esto lo voy a desplazar un poco a un costado, más o menos por aquí, ¿ya? Por cuestión de espacio, el gráfico lo voy a hacer aquí al medio. Es decir, aquí voy a ponerle el gráfico. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. Gráfico. Aquí voy a ponerle el gráfico. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo el gráfico, voy a identificar, ¿no? El ejercicio me estaría hablándome del tiempo de encuentro. El ejercicio me habla específicamente del tiempo de encuentro. Y tengo aquí dos dibujitos de ayuda. Este es el tiempo de encuentro.
El tiempo de encuentro es cuando dos automóviles están frente a frente, aquí hay uno y aquí hay otro, están frente a frente y se van a chocar, se van a encontrar más o menos por la mitad, más o menos, ¿no? Ese es el caso que nuestro ejercicio trata. Y eso se obtiene mediante esta fórmula. Esa es la fórmula que voy a utilizar enseguida. En el caso de que el ejercicio me dijera tiempo de alcance, cuando se alcanza, tendría que emplear este otro caso. Ese es el tiempo de alcance. Cuando un automóvil está persiguiendo a otro y más adelante lo va a encontrar. Ese es otro caso, que en este ejercicio no me dice nada de alcance. En este caso me habla del tiempo de encuentro. Por lo tanto, voy a dibujar ese tiempo de encuentro. Aquí voy a utilizar este objeto. Voy a utilizar este objeto para representar el piso o superficie, ¿no? Este va a representar el piso o superficie de nuestro ejercicio. Y ahí le vamos a ponerle al objeto, ¿no? Voy a bajar un poco. Este va a representar el piso o superficie. Ahí voy a poner al primer objeto, que sería este de acá. ¿Ya? Este es el primer automóvil, digamos. Y hay otro automóvil más. Ese otro automóvil lo voy a representar mediante este otro color azul. Ahí están los dos automóviles. Están frente a frente. Por lo tanto, cada uno de ellos se va a empezar a mover. Es decir, este primer automóvil va a empezar a moverse en esa dirección. Como es el primer automóvil, a este le puedo llamarle velocidad de A. ¿Ya? Luego, el otro automóvil también va a empezar a moverse en esta dirección. A este puedo llamarle velocidad de B, los dos automóviles. Estos automóviles a un inicio, ahorita por ejemplo, desde donde está un automóvil hasta donde está el otro, tienen una distancia de separación. ¿Ya? Hay una distancia que están separados, una distancia X. Esa distancia X que están separados. Ambos automóviles van a empezar a moverse y va a resultar de que en algún momento, no exactamente al medio, pero en algún momento, digamos por acá, ambos automóviles, uno va a llegar hasta aquí, el otro va a llegar hasta aquí, van a chocar, se van a encontrar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en ese lugar, en esa línea que puse, a esa línea se llama el tiempo de encuentro. En ese lugar ellos, los dos automóviles se van a encontrar. Y de esa manera ya habríamos realizado nuestro dibujo. Me faltaría algo más, perdón, es de que para el tiempo de encuentro, el automóvil B va a recorrer una cierta distancia B, ¿ya? Hasta llegar ahí. Y el automóvil A va a recorrer una distancia que se llama XA, ¿ya? Del automóvil A, hasta llegar a ese lugar de encuentro. De esa manera lo vamos a graficar. Una vez que ya estaría mi gráfico, lo único que me faltaría sería realizar la resolución. ¿Ya? Aquí voy a poner yo entonces la resolución. Resolución. Vamos a ponerlo por este sector. Voy a poner un poquito más de orden. Título lo voy a copiar por acá. Muy bien, ahí vamos a tener, ¿no? En este caso, tendría que emplear la fórmula que les había dicho hace instantes, ¿no? En el tiempo de encuentro, sí o sí vamos a utilizar esta fórmula. Y esa fórmula, tal como está, lo voy a copiar como primer paso. Es decir, el ejercicio nos dice que el tiempo de encuentro va a ser igual a una fracción. En la parte de arriba tengo que poner X y en la parte de abajo tengo que poner la velocidad de A sumado con la velocidad de B. Esa es la fórmula. Por lo tanto, voy a proceder, voy a bajar un poco la pantalla y voy a proceder a reemplazar, ¿ya? Tiempo de encuentro va a ser igual la fracción. En la parte de arriba tengo que poner X. X, según mis datos, vale 500. Vale 500. Abajo tengo que poner velocidad de A. Según mis datos, eso vale 3. Más velocidad de B. Según mis datos, eso vale 5. Voy a continuar al lado. Tiempo de encuentro va a ser igual. Ahora voy a dividir esos números, ¿no? Voy a realizar esa operación. Voy a hacer un paso más. El 500 que está en la parte de arriba lo voy a mantener, ¿ya? Fracción. Abajo tengo una suma. La suma es de 3 más 5. El resultado sale 8. Ahora sí voy a realizar la división. Tiempo de encuentro va a ser igual. Me voy a ayudar con la calculadora. Según esa calculadora, vamos a sacar nuestro resultado. Es decir, en este caso tendríamos que dividir 500. Bueno, hay fracción. Tenemos nuestro botoncito de fracción. Fracción 500
Bajamos abajo, dividido entre 8. Y ponemos igual. Tenemos el resultado como fracción. Apretamos este botoncito. El resultado que vamos a obtener es de 62.5. Y aquí tendríamos 62.5. Y este sería nuestro resultado final. Voy a poner la unidad de medida. Según el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, el tiempo de encuentro para este ejercicio es de 62,5 segundos. Es decir, que en 62,5 segundos los dos automóviles van a chocar. Con esto habríamos acabado este otro ejemplo.